Buzos de aguas profundas, ¿cuáles son sus historias de terror? Una vez tuve diarrea a 100 pies. Eso apestaba. Fue increíble lo cálido que me hizo en profundidad, pero fue una pesadilla limpiar. Vomité por mi propio hedor, o tal vez por la gripe. Editar. Gracias por premiar una de las experiencias más horribles de mi vida. Algunos dicen que todo sucede por una razón. Ahora me gusta pensar que soporté ese espectáculo de mierda literal, esto sucedió frente a tal vez 20 personas, para que años después pudiera entretener a algunos extraños anónimos. No es mío, sino de mis tíos. Mi tío se perdió de un grupo y estaba empezando a salir a la superficie cuando 5 o 6 tipos lo agarraron y lo arrastraron a un bote pequeño. Resulta que se desvió hacia una instalación militar muy pequeña cercana y no lo hizo darse cuenta. Lo agarraron unos buzos de la marina, un poco loco. Bucear el día antes de un huracán en una pequeña isla del Pacífico Sur. De la nada, una serpiente marina blanca y negra, venenosa, se envolvió alrededor de mi brazo. Aparentemente, esto sucede de vez en cuando antes de las grandes tormentas. Pueden sentirlo y buscar cosas que se dirijan hacia la costa para no tener que esforzarse tanto para salir del mar. Tan pronto como estuve en los Bajíos, se desenrolló y se dirigió a la playa, donde se escondió debajo de un árbol del pan. Pensé que me iba a morder una serpiente en el mar, resulta que solo era un taxi para un reptil muy tranquilo pero bastante apresurado. He estado buceando en hielo, y déjame decirte, nada es más aterrador que perder la noción de dónde cortaste tu agujero. Esto probablemente será enterrado, pero una vez tuve una máscara que exprimía una langosta entera buceando por la noche donde estallé un vaso sanguíneo en mi ojo y mi máscara se llenó de sangre. Estaba completamente oscuro y todo lo que podía ver era rojo en mis ojos a través del brillo de mi luz. Finalmente pude lavar mi máscara lo suficiente para limpiar la sangre y volver a embolsar langosta. También llegué al límite de bolsas. Estaba buceando a principios de los 90 en la costa de Florida. Había estado usando un pez espada de manera ineficaz durante unos minutos cuando escuché un extraño chirrido a mi derecha. Giré la cabeza para ver un enorme conjunto de mandíbulas de barracuda rechinando a solo unos centímetros de mi cara. Todavía recuerdo el ojo del pez girando para mirarme como si estuviera considerando que debería morder o no. Estaba buceando bajo una plataforma petrolera entre Long Beach y la isla Catalina. Estaba recolectando vieiras a unos 60 pies más o menos y sabiendo que había focas por todas partes, siempre estaba atento a los tiburones, simplemente no puedes evitar pensar en ellos. Así que estaba a punto de terminar mi inmersión, pero estaba buscando una vieira más para la cena y vi un swash borroso justo enfrente de mi cara. Mi reacción inicial e inmediata fue tiburón. Pero era solo una maldita foca jugando conmigo. Literalmente estuve gritando bajo el agua durante un par de segundos. Lo curioso es que tengo más de 25 inmersiones registradas en aguas abiertas, algunas de noche, principalmente alrededor de Catalina y nunca vi un tiburón. Respuesta. En pocas palabras, algunos buzos salieron de una inmersión extremadamente profunda en una plataforma de perforación petrolera, y alguien arruinó el procedimiento de descompresión y abrió la puerta mientras la cámara aún estaba presurizada en profundidad. Los 4 buzos murieron instantáneamente, y el más cercano a la puerta literalmente explotó y encontraron pedazos de su cuerpo por toda la plataforma petrolera. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que la gente no explota en cámaras de descompresión como ves en las películas, diles que están equivocados. El buceo nocturno es increíblemente espeluznante. No te das cuenta de lo oscuro que es el océano hasta que estás en él. No fue exactamente una inmersión profunda, pero fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Estaba buceando en la playa con mis padres, después de nadar desde la playa hasta un pequeño arrecife y luego descender. Solo unos minutos después de bajar al arrecife, algo comenzó a suceder con mis padres. Mi madre estaba agitada y agarrándose el pecho. Salimos a la superficie y ella empezó a escupir un líquido oscuro y a luchar por respirar. Afortunadamente, era una playa muy concurrida y después de inflar una boya de emergencia, los socorristas salieron corriendo y la llevaron de regreso a la orilla donde esperaba una ambulancia.
Resultó que había tenido edema de nadador inducido por la mayor presión. Las cosas salieron bien, pero tener una emergencia médica bajo el agua en el océano es especialmente aterrador. El único susto que he tenido es un idiota en un yate navegando por nuestro lugar de buceo a toda velocidad. Podías escuchar el barco venir durante 1 o 2 minutos antes de que volara sobre nuestras cabezas. Nuestro barco tenía una bandera de buceo y teníamos una boya con una bandera de buceo. Ni siquiera disminuyeron la velocidad. Barracuda, tiburones, rayas, manatíes, delfines, todo genial. Los humanos dan más miedo. No es mi historia, sino mis padres. Les gusta bucear cuando viajan y han ido varias veces a lo largo de los años. Una vez visitaron México y fueron a bucear allí antes de que yo naciera. No estoy seguro de dónde estaban exactamente, pero mi mamá estaba un poco más abajo que mi papá y miraba el fondo del océano. Estaba mirando hacia arriba y alrededor. Mi mamá tenía un collar de oro que flotaba en el agua a su alrededor, era un día soleado y una inmersión bastante poco profunda, así que brillaba. Desde el punto de vista de mi madre, ella se estaba divirtiendo mucho mirando las criaturas marinas de abajo, cuando de repente mi padre la agarró y comenzó a sacudir su brazo frenéticamente para llamar su atención. Ella miró hacia arriba y una barracuda estaba directamente enfrente de ella, más cerca de lo que era cómodo y mirando fijamente, dientes aterradores en exhibición completa. Estaba enfocado en el collar brillante y simplemente flotaba allí, paralizado. Lentamente movió su mano hacia arriba para cubrir el collar y lentamente y con calma se alejaron de él y despegó sin molestarlos más, pero todavía bastante inquietante y le enseñó a mi mamá a ser un poco más consciente de su entorno al bucear. Cuenta desechable, ya que esta historia es muy conocida entre mis círculos y sería fácil identificarme. Crecí en Oz. Cuando tenía 15 años, tomé el bote de la familia y me zambullí en el arrecife para aclarar mi mente, error número 1. Estaba a una profundidad de unos 28 metros, 90 pies, cuando solo estaba clasificado para 60 pies, error número 2. Mientras buceaba, vi un tiburón maco de 3,5 metros que venía directamente hacia mí. Para aquellos que no lo saben, los macos son básicamente los guepardos del océano, y solo tienen 2 velocidades. Curioso, inofensivo, y almuerzo, muy dañino. Este tipo estaba en modo almuerzo, así que permanecí flotando, como me habían entrenado para hacer, ya que no habría forma de superarlo o escapar de él. Hoy en día, buceamos con Shark Shields, que emiten pulsos electrónicos que asustan a los tiburones y los mantienen alejados, pero en ese entonces, lo que usábamos era esencialmente una funda de cota de malla. La idea es que los tiburones odian el sabor del metal, así que si le das el brazo, morderá, decidirá que eres asqueroso y seguirá adelante. Así que espero, y llega, y hago un movimiento perfecto para darle mi brazo a la bestia. Sin embargo, justo antes del crunch, se me ocurrió que me había dejado la manga en la cama, error número 3. Saqué mi cuchillo de algas y lo apuñalé justo cuando me mordía. Nadó y yo estaba vivo, sin embargo, ahora tenía una serie de problemas. Tenía enormes heridas abiertas en mi brazo por la mordedura en aguas abiertas, y había un rastro de sangre por todas partes. Una vez que el impacto ha pasado, te das cuenta de que estás en agua salada y la sal y las heridas abiertas no te hacen sentir bien. Presa del pánico, dejé caer mi cinturón de pesas y salí disparado a la superficie sin ningún tipo de período de espera, ola se dobla, error número 4. Como no había estado prestando atención a las corrientes, estaba aproximadamente a 1/4 de milla río abajo de mi bote, lo que significa que tuve que nadar hasta él, error número 5. Cuando llegué al bote, realmente comencé a desear haber hecho lo que mi papá había dicho y que me arreglaran las comunicaciones, error 6, o que hubiera actualizado el botiquín de primeros auxilios como había estado amenazando con hacer, error 7. Así que termino corriendo de regreso a la orilla con nada más que un tourniquet para detener la hemorragia. Para resumir, mi serie de desafortunados eventos autoinfligidos me hizo ganar 172 puntos, montones de fisioterapia porque el tiburón me había mordido el tríceps y lo había desprendido, y cicatrices fácilmente identificables en uno de mis brazos por el resto de mi vida. Y perdí el cuchillo de algas marinas favorito de mi abuelo fallecido que me había dejado.